Bueno, entonces arranquemos con Venezuela, porque ese es un tema al que Catalina también tiene muchas cosas que decir y preguntar, y tenemos aquí a Roberto, que es una persona que a través de sus investigaciones ha planteado el retrato de lo que está pasando. ¿Cuál crees tú, Roberto, que va a ser el futuro próximo de Venezuela? ¿Qué crees que vaya a suceder con Maduro y con lo que con la situación de su posesión, que molesta a muchos, pero que digamos es la expresión del poder real, porque en la práctica controla todas las ramas del poder público? Bueno, a ver, yo creo que lamentablemente estamos viviendo el peor de los escenarios posibles desde el momento que ocurrió el 28 de julio, que fue, bueno, la oficialización de un grotesco fraude electoral, y ahora este 10 de enero pasado, digamos, la oficialización de una toma del cargo igual de fraudulenta, ¿no? Yo creo que lamentablemente estamos asistiendo a algo que mucha gente fuera de Venezuela, dentro de Venezuela también, me refiero a dirigentes políticos, pero sobre todo fuera de Venezuela, se negaban a creer o se negaban a ver. Y es que el chavismo-madurismo, tendríamos que decir, bueno, no es un grupo político a la usanza tradicional de los grupos, no sé, políticos de izquierda de Latinoamérica, que han entendido que, bueno, que si se pierden unas elecciones hay que ceder el poder y no pasa nada, no es ningún trauma. Pero para Maduro, lo que ha demostrado una y otra vez es que al final está aferrado al poder, está negado, no conciben la idea de vivir fuera del poder, por eso hacen lo que hacen, aún sabiendo que estas decisiones que están tomando van a meter a Venezuela nuevamente en un tema de aislamiento internacional, sanciones financieras, empobrecimiento de su población, probablemente una estampida migratoria otra vez. Pero bueno, para ellos han convertido el asunto del poder en un asunto existencial, yo no sé, casi que atávico, donde se niegan a entender bueno, que lo normal en una democracia sería, bueno, si perdiste unas elecciones, entregar el poder, y esa es la forma de resolver los conflictos. Pero Maduro lo ha demostrado una y otra vez en ya más de una década que tiene en el poder, siempre escoge el peor de los escenarios. Y siempre escoge las crisis, los momentos de coyuntura para darle aún una vuelta de tuerca más a su autoritarismo, a su modelo autoritario, a su modelo de represión. Y yo me temo que lamentablemente mientras Maduro logre sostenerse en el poder de esta forma, vamos hacia eso, vamos hacia un Estado cada vez más policial, cada vez más represor, donde predomina la censura, la autocensura. Y bueno, son horas muy, muy complicadas para Venezuela, pero lamentablemente, como digo, estamos una vez más en el peor de los escenarios posibles. Daniel, sí, quería preguntarle a Roberto, que conoce a Colombia casi también como a Venezuela, ¿qué opinas sobre la actitud del gobierno colombiano? Como sabemos, muy en resumen, el gobierno colombiano estudió largamente qué podía hacer y ni rechazó, como otros gobiernos lo hicieron, a la dictadura y a la posesión circense, además, de Maduro, ni tampoco la acogió. Es decir, hizo un término medio. Algunos lo califican de tibio. Yo tengo mi propia opinión sobre eso, pero esa no interesa mucho. Nos interesa es, ¿qué opina Roberto de saber que estuvo la representación de Colombia en manos del canciller, pero el presidente se abstuvo de acudir? A ver, yo creo que, la posición de Colombia, la posición del gobierno de Petro, hay que entenderla desde quizás dos miradas, ¿no? Una es, bueno, ese pasado, si se quiere, ideológico, esa afinidad ideológica que eventualmente Petro ha podido tener por la revolución bolivariana en determinado momento. Yo creo que Petro comete un error, él sigue viendo el asunto venezolano como un asunto de izquierda y derecha, lo cual es absurdo a estas alturas, no tiene nada que ver con eso desde hace tiempo, ni siquiera la revolución bolivariana tiene nada que ver con izquierda y derecha, sencillamente estamos hablando de una cúpula política sin escrúpulos que no quiere soltar el poder, esa es la realidad, ¿no? Entonces yo creo que eso por un lado.
Y por otro lado, bueno, al final también Petro estaba tratando, imagino yo, de velar por los intereses de Colombia. Y algunos de esos intereses de Colombia pasan por no irritar y no molestar mucho a Nicolás Maduro. Me refiero a la negociación de paz con el ELN, me refiero al tema monómeros, me refiero eventualmente a tema migratorio. Entonces, yo creo que él está en esa, digamos, en esa disyuntiva que no le permite ser tan vehemente como ha sido en otros casos de política internacional, donde él prácticamente desde su cuenta de Twitter ex casi que es el que fija la línea. Y aquí lo vemos con esa ambigüedad. Ahora bien, aunque yo creo que eso es comprensible, a mí me resulta, la verdad, que muy difícil de entender por qué Gustavo Petro sigue esgrimiendo el argumento de decir de que en Venezuela las elecciones no fueron libres porque había un bloqueo económico. O sea, yo creo que no es cierto, es faltarle a la verdad, eso no es verdad. Y creo que lo más peligroso de ese mensaje es que cuando lo dice pareciera que entonces está atenuando lo que hizo Nicolás Maduro, ¿no? Que es engañar a la comunidad internacional, sí, cumplir el trance de que hizo unas elecciones presidenciales, pero robárselas abiertamente ante los ojos de los venezolanos y de la comunidad internacional y juramentarse al cargo para 6 años más de manera ilegítima, ¿no? Porque no es cierto. Y además, porque también es una forma de evadir la responsabilidad que ha tenido Colombia en todo esto. Ustedes recordarán que desde que Petro llega a la presidencia, bueno, él trató de tomar el tema de Venezuela. Yo creo que él sinceramente creyó que podía mediar y podía, no sé, meter a Maduro en el carril democrático nuevamente. Creo que se ha dado cuenta que se ha estrellado una y otra vez con una pared. Y Colombia ha tenido responsabilidad. El canciller Álvaro Leiva, estuvo en Barbados cuando ocurrió la firma del Acuerdo de Barbados. Y ese Acuerdo de Barbados, entre otras cosas, contemplaba, digamos, el cese de las sanciones que había fijado Estados Unidos con el compromiso de que íbamos a avanzar a unas elecciones medianamente democráticas. Y nada de eso ocurrió. Y de hecho, a día de hoy, ese cese de las sanciones persiste. Entonces, seguir insistiendo en ese asunto, además para argumentar que las elecciones no fueron libres, la verdad que me parece muy irresponsable de parte del presidente Petro, porque además, si por algo las elecciones no fueron libres, es porque, bueno, la oposición no pudo inscribir los candidatos que quiso inscribir, ni siquiera la señora Corina Lloris, que era una académica que María Corina Machado había designado como sustituta, que en su vida hizo política, la dejaron inscribirse en la elección. Porque fue una elección, digamos, completamente desigual, probablemente la más desigual de la historia republicana de Venezuela, donde los candidatos de oposición prácticamente las figuras, María Corina Machado y Edmundo, no podían ni siquiera montarse en un vuelo comercial para volar de Caracas a otra ciudad, porque ahí mismo amonestaban o sancionaban o presionaban a las líneas aéreas con censura, autocensura. Entonces, decir que las elecciones no fueron libres por el bloqueo es faltarle a la verdad, como digo, y es atenuar la gravedad de lo que está haciendo Maduro. Yo quiero preguntarle a Catalina Botero, la escuchamos en una brillante intervención ante el Congreso de la República el año pasado hablando sobre, y yo sentí que usted le estaba hablando a un sector al cual usted pertenece, que es la sociedad civil colombiana, que ha luchado tal vez desde la izquierda, desde el progresismo por los derechos humanos, que ahora se siente un poco silenciosa frente a lo que pasa en Venezuela. Y vemos recientemente, estos últimos días pues se puede decir secuestrado, desaparecido centenares, si no miles de defensores de derechos humanos en Venezuela, entre ellos Carlos Correa, que sé que usted lo conoce y ha trabajado con él desde hace muchas décadas. ¿Qué está pasando con la sociedad civil en Venezuela y en Colombia? Sí, Ana, gracias. Pues, y gracias por mencionar a Carlos. Realmente en la comunidad de derechos humanos regional hay una enorme preocupación por lo que está pasando en materia de derechos humanos en Venezuela. Es decir, en Venezuela hay ejecuciones extrajudiciales, en Venezuela hay desapariciones forzadas, en Venezuela hay detenciones arbitrarias, en Venezuela hay torturas sistemáticas. Toda la información ya la tiene la Corte Penal Internacional, pero además cuando uno le pone cara y nombre es mucho más doloroso. Y Carlos Correa era un gran amigo, digamos, era porque no lo veo hace rato, pero es un gran amigo, fue desaparecido por agentes estatales. Esa es una práctica que Armando Info ha documentado muy bien. Fue desaparecido por agentes estatales el 7 de enero. Es una persona que además tiene problemas serios de salud. Y hasta esta mañana no teníamos noticia de él. Y
Y eso es profundamente doloroso, la impotencia de ver a un régimen. Y yo sé que esto que voy a decir puede sonar escandaloso o puede sonar exagerado. Y yo trato de no exagerar, pero yo creo que es un gran cartel. Yo creo que es incluso más peligroso que los carteles mexicanos. Es decir, es un gobierno que está solo adentro. Lo mostraron las elecciones. Tiene una oposición unida y una oposición que está organizada. Se mantiene exclusivamente a partir del apoyo de las fuerzas militares, y las fuerzas militares se mantienen unidas por el terror que le infunden los generales a la tropa. Y también Armando Info tiene una historia espectacular sobre la manera como, por ejemplo, este es el caso de, ahorita tú me corriges, pero es el caso de una persona del ejército que deserta y secuestran a su familia, la torturan, entonces los tienen aterrorizados a la tropa. Entonces están solos adentro, están solos afuera. Desde el 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos empezó a decir: en Venezuela hay un problema serio de desmonte del Estado de Derecho. Y nadie en la comunidad internacional reaccionó. Y la izquierda particularmente casi que acusaba a la Comisión Interamericana de estar financiada por Washington, etc. Hoy en día está claro que se producen todas estas violaciones, que son violaciones gravísimas a los derechos humanos. Entonces, está solo afuera, la posesión fue lánguida, fue triste. Los BRICS, Brasil no lo dejó entrar a los BRICS, ya no gana una sola votación en la OEA, o sea, está muy, muy solo afuera. Yo espero que la Corte Penal Internacional impute a Maduro, porque tiene todos los elementos para imputarlos. El petróleo, pues, tiene una reducción del 70%, o sea, y yo lo que creo es que hay que mantener la presión internacional. Yo no creo en las otras propuestas, creo que son inviables, pero la presión internacional sí creo que hay que mantenerla. Y sobre la izquierda, déjenme decirle rápidamente que creo que hay un sector de la izquierda muy coherente, un sector de la izquierda que cree en los derechos humanos y que los derechos humanos no se pueden violar en ninguna parte, pero hay otro sector de la izquierda que se ha hecho el sordo y el ciego frente a violaciones sistemáticas de derechos humanos. Y usted tiene razón, en una parte de mi intervención en el Congreso de Colombia yo le hablé a ese sector, porque ese sector ha sufrido violaciones de derechos humanos y sabe lo que significa tener miedo por pensar distinto. Ese sector no tiene derecho a quedarse callado. Y el hecho de que Bukele viole los derechos humanos en El Salvador no justifica que en Venezuela se violen los derechos humanos. Y el hecho de que una parte de la derecha no reconozca las violaciones de derechos humanos en El Salvador no significa que entonces la izquierda tiene que cerrarse y no reconocer la violación de derechos humanos en Venezuela. Me parece que está trastocado todo el sistema, digamos, ético, en virtud del cual tendríamos que poder tener una conversación decente sobre estos temas.